poquitico abajo. Buenas tardes, confinados. Ya damos inicio a nuestra transmisión de un programa más de Confinados pero Confiados, y doy la bienvenida a todos los que van entrando a este video esta tarde de hoy, a Héctor Oliveros, a Aura Elena Cabrera, a María Gómez, a Nuri Raquel, bendiciones Nuri, están en España, a Hernán Hernández, que también entra. Aura Elena Cabrera, buenas tardes Aura, para usted y su familia. Ahí está Héctor, Nuri, Andrés y Tiago en España, saludos para ustedes. Gloria Patricia Ortega desde Orlando, Florida, Daisy del Río Londoño también con nosotros, en la tarde de Confinados pero Confiados. Así es, seguimos confinados pero confiados, confiados en Dios, en su palabra. Buenas tardes, Gloria Patricia. Viviana Palacio, buenas tardes, el Señor la bendiga. Así es, presentes para aprender más de la palabra del Señor, para ser edificados, para ser instruidos. Oscar Mesa, buena tarde Oscar, saludos para usted y para su familia, para Pablo, para Luceli. María Juliet Muñoz entra en la tarde de Confinados. Bienvenidos entonces. Vamos saludando unos minutos más para entrar a nuestro tema de hoy. Caterine Álvarez, bienvenida. Daisy del Río, buenas tardes. El Señor la bendiga. Pedro Pulsar también. María Gómez está con nosotros. El Señor la bendiga. Doralba Bermúdez. Saludo a todos los que habitualmente están en las transmisiones de Confinados. Lucila Ruiz, buena tarde. El pastor Fran Serpa, buena tarde. Horacio Espinosa también. Un saludo para Patricia Madrid. Ya pueden copiar el link y ponerlo allí en su muro de Facebook para que otros vean la transmisión. Compartir el link también a través de el WhatsApp para que otras personas se unan a esta tarde de Confinados y aprendamos un poquito de Apocalipsis. Hoy comenzaremos una serie sobre el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. María Gómez, buena tarde. Hilda Calle, saludos Hilda Calle también para usted. A partir de hoy entonces estaremos tratando el tema del mensaje de Jesús a la iglesia, partiendo de las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que le invito para que esté bien atento y aprendamos un poco. No vamos a tener mucha tarde o mucho tiempo, el tema es muy extenso, pero vamos a tratar de encapsularlo, sobre todo para contextualizar un poco qué tiene que decirnos la Biblia, escrita hace más de 2000 años para hoy en pleno siglo XXI y en una época como la que estamos viviendo. Lucila Ruiz, buena tarde. Estilo y Glamour está con nosotros. Gustavo Jiménez, también un saludo para él. Vamos a dar inicio entonces a Confinados. A los que nos ven por primera vez, un saludo muy especial. A los que ya son habituales, muchas gracias por la compañía y porque les gusta estar allí edificándonos con la palabra del Señor y creciendo. Adriana Villada está con nosotros. María Isabel también, bendiciones. William Acosta, bendiciones. Comencemos entonces hablando de Apocalipsis y hablemos del mensaje a las 7 iglesias. Los que han leído Apocalipsis deben darse en cuenta de varias cosas y debemos reconocer varias cosas. Apocalipsis no es un libro trágico, no es un libro para sembrar pavor. Debemos aprender a ver Apocalipsis como un libro de esperanza. Si en los evangelios vemos la vida de Cristo, si en Hechos y las cartas vemos a Cristo en la vida de la iglesia, en Apocalipsis vemos al Cristo vencedor, el Cristo que defiende a la iglesia y el Cristo que viene por la iglesia. Quiere decir, Apocalipsis es netamente cristológico. Allá hay una cristología enorme. Es un libro de esperanza. Es un libro inclusive donde podemos ver cómo el mal tendrá su final. Quiere decir, el mal no se sale con la suya. Apocalipsis nos muestra que el mal tendrá un fin y el fin va a ser vencido. Quiere decir, Dios le ha puesto término, límite al mal. Y en Apocalipsis vemos eso y lo vemos quizá también en una forma burlesca, como Juan muestra que el mal es vencido en Apocalipsis. A través de estas imágenes, una imagen bastante diciente,
y es que en Apocalipsis vemos que el dragón es vencido por un cordero. Eso es casi una parodia, es una burla. El mal que se representa en Apocalipsis como el dragón es vencido por un cordero. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro futurista como para uno hallar allí las cosas que van a suceder. Muchos durante estos tiempos de pandemia esperan ver en Apocalipsis alguna señal de los últimos tiempos, pero la verdad Apocalipsis no fue escrito para eso. Tenemos que entender que Apocalipsis fue escrito por Juan, que está exiliado en una isla en Patmos, y que Juan es pastor, y con ese espíritu de pastor le escribe a la iglesia cristiana de su época. La iglesia del tiempo de Juan sabe de qué está hablando Juan. No había ningún misterio, no había algo no resuelto, no había algo místico. Las personas, los primeros lectores de Apocalipsis, comprendieron muy bien las figuras y la forma en que Juan se expresó hacia ellos. El reto nuestro es poder pensar en cierta manera como los primeros lectores que recibieron esta carta, que realmente Apocalipsis es carta y libro, porque tiene la extensión profunda de un libro, pero se escribió como una carta porque tenía que ser leída en las 7 iglesias de Asia. ¿Qué vamos a ver en Apocalipsis? Vemos que hay mucha simbología, empezando, Apocalipsis significa revelación, entonces es una revelación que Juan recibe precisamente en la isla de Patmos. Apocalipsis va a mostrar la revelación de Jesucristo, por eso digo que es muy cristológica. Apocalipsis va a mostrar también cuál es el propósito de Dios para su iglesia en medio de momentos turbulentos, difíciles, porque Apocalipsis se dirige a una iglesia que está siendo perseguida a causa de su fe, una iglesia que no la ha tenido nada fácil, una iglesia que ha visto cómo el imperio se levanta contra su fe y cómo es que ellos empiezan a sufrir a causa de su fe. En Apocalipsis vamos a ver que esta simbología se ve representada en los números. Por ejemplo, el 7 va a estar muy representativo en Apocalipsis. Son 7 iglesias, son 7 sellos, son 7 espíritus, son 7 candeleros, son 7 estrellas, son 7 copas, son 7 trompetas. El 7 va a estar allí a diestra y a siniestra, y esto tiene un significado. El 7 es el número de perfección, de plenitud, que identifican a Dios mismo como el pleno y como el perfecto. Vamos a encontrar los números y mucha simbología. Apocalipsis no puede ser interpretado literalmente porque es un libro que tiene simbología, como es típico de los libros proféticos. Hoy vamos a hablar, y durante estos programas de confinados vamos a mirar las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Qué tiene Dios que decirnos en esta época frente a estas 7 iglesias? Tenemos que decir que estas 7 iglesias eran reales, quiere decir, existieron en su época. En el momento en que Juan escribe, estas 7 iglesias eran 7 comunidades cristianas en Asia. No eran las únicas iglesias, habían otras iglesias en otros territorios, había muchas más iglesias, pero se dirige a estas 7. Se escoge a estas 7 con el propósito de mostrar en estas 7 iglesias casi que lo que es la radiografía de la iglesia cristiana en todos sus tiempos. ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Cómo se presenta Jesús en la iglesia? ¿Cuáles son las debilidades de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuáles son las tentaciones y problemas que tiene la iglesia? En estas 7 iglesias, en estos 7 mensajes, en estas 7 cartas, veremos un reflejo de la iglesia en todo el devenir de la historia hasta el día de hoy. Ahora, al leer el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis, encontraremos que allí a Juan se le muestra el misterio, la revelación se le explica. Dice el capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, entonces ya sabemos quiénes son los candeleros, quiénes son las estrellas. Y nos centramos en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Tomemos entonces la primera iglesia, que es el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya sabemos cuáles son las 7 estrellas, ya sabemos quiénes son los 7 candeleros, según el versículo 20. Y aquí empieza el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí tenemos entonces a Jesús escribiendo a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia fundada por el apóstol Pablo, si lo recordamos en Hechos de los Apóstoles. Esta iglesia de Éfeso tenía mucho que decirse de ella. La congregación de Éfeso se conocía como la iglesia madre para la provincia asiática, porque había sido una congregación privilegiada en todo sentido. Fue la única de las 7 iglesias en que Pablo había ministrado personalmente, pasando unos 3 años con sus miembros. Eso está registrado en Hechos capítulo 20, y después de un poderoso avivamiento espiritual en Hechos 19, también siguió un violento alboroto. Allí en el mismo texto lo vemos. Desde Éfeso el evangelio se extendió a toda la provincia de Asia. Hechos 19. Gozaron de una sucesión pastoral que sería de envidia de cualquier congregación, porque el primer pastor de Éfeso fue Pablo, el segundo pastor de Éfeso fue Timoteo, y el tercer pastor de esta iglesia llegaría a ser Juan, el mismo autor del evangelio, el mismo autor de Apocalipsis. También había sido un notable centro de literatura cristiana. Pablo les dirigió epístolas teológicamente más profundas, y todo indica que desde Éfeso se escribieron las epístolas pastorales y el cuarto evangelio, las epístolas juaninas y el Apocalipsis 20 años después. Ignacio de Antioquía le envió una importante carta en que les brindaba muy buenos elogios. Ahora, era una iglesia grande. Se dice que para el tiempo en que Timoteo fue el pastor de Éfeso habían unos 2000 miembros. ¿Qué podemos decir de esta iglesia? Bueno, Jesús se presenta diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que Jesús se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. Recordemos en el capítulo 1, versículo 20, que las 7 estrellas son, si leemos allí, son las iglesias. Son, bueno, en este caso las 7 estrellas que has visto y los 7 candeleros. Las estrellas van a llegar a ser los pastores, los obispos, van a llegar a ser los ministros, los mensajeros, los que están puestos allí para pastorear el rebaño. Así que Jesús es el dueño de las estrellas, de los ministros, es el dueño de los candeleros de la iglesia y se pasea en medio de ellas, dice el texto bíblico. ¿Qué hace Jesús con esta comunidad, con esta iglesia? Lo primero que hace en el versículo 2 es que reconoce que hay unas obras y conoce las obras, dice el versículo 2. Yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia. Nótese que esta iglesia tiene unas características bastante particulares y muy especiales que son dignas de imitar. Una iglesia de obras y de arduo trabajo. Pero parece ser que esta iglesia había caído en el peligro de muchas iglesias. Cayeron en el activismo religioso, el activismo evangélico, el activismo cristiano, el hacer muchas actividades. Y es que las congregaciones creen que el éxito se da si se hacen muchos programas, si se tienen programas dinámicos, si se hacen programas para todos, encuentros, preencuentros, posencuentros y todo lo demás. La iglesia de Éfeso había entrado en un activismo tan grande en busca del éxito que podríamos ver en la iglesia de Éfeso muchas mega iglesias y estructuras eclesiásticas el día de hoy. Una iglesia de arduo trabajo y de muchas obras. También una iglesia que se le recalca su paciencia. Ahora, ¿qué problema hay con el activismo religioso? Mucho. Porque a veces tanto activismo religioso caemos en la filosofía de Marta. ¿Recuerdan Marta y María? Que Jesús visita la casa de ellas y de Lázaro y Marta estaba afanada sirviéndole a Jesús, pero María estaba a los pies y Jesús le reprocha esta actitud a Marta, quien primero le reprocha a Jesús. Maestro, ¿no tienes cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Y lo que le dice Jesús es: Marta, Marta, estás muy afanada, muy turbada con muchas cosas que hacer, pero María eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Básicamente a veces caemos en la trampa del activismo, de creer que tenemos que hacer muchas cosas y así honramos a Dios y así servimos a Dios. Y la iglesia de Éfeso era una muestra de ello, una comunidad cuyo activismo, también seriedad y éxito se asemejan a muchas congregaciones muy admiradas hoy en día en América Latina y en otras partes del mundo. Pero ellos no se han dado cuenta de lo que están descuidando por su activismo. Ellos se creen una comunidad y una congregación realmente ejemplar, pero el diagnóstico de Jesús es totalmente contrario. Nótese que cuando estas cartas fueron escritas por Juan y enviadas a las iglesias se reunían para leer la carta. Entonces el anciano, el obispo o el pastor decía: hoy vamos a leer una carta que nos envió el hermano Juan desde la isla de Patmos, una carta que recibió del Señor Jesús. Cualquiera quisiera reunirse como miembro de una congregación a escuchar lo que Jesús mandó a decirnos, o lo que opina de nosotros, o lo que piensa de nosotros. Y ellos creían que estaban bien, porque era una iglesia de arduo trabajo, de muchas obras, muy paciente. Ellos mismos dirían: nos va a felicitar, nos va a aplaudir. Pero la sorpresa es enorme, porque el diagnóstico de Cristo es totalmente diferente. Y es que, ¿qué diferentes son esos criterios de Jesús con los nuestros? A veces pensamos que estamos muy bien, pero a la hora de la verdad Cristo no dice lo mismo. Cuando Jesús le toma la radiografía a la iglesia de Éfeso, nos deja muy claro que no bastan ante los ojos del Señor ni el activismo, ni el éxito, ni aun la perseverancia bajo el sufrimiento. Más allá de los programas, de los proyectos, de los comités, de las juntas, Cristo busca la motivación más íntima que fluye de un corazón entregado a Él. En todo ese hormiguero de ardua labor, en esa cantidad de creyentes trabajando, los efesios no podían decir, como Pablo: el amor de Cristo me constriñe. No, ellos más bien se habían montado en una maquinaria eclesiástica, como dice Juan Stam en su blog o en su libro también, Comentario de Apocalipsis. Ellos se habían montado en su maquinaria eclesiástica y seguía caminando, pero ya no se movía por el impulso del amor a Cristo y al prójimo, sino con programas y actividades que se fueron convirtiendo en el fin mismo, mas no en el medio. Y por eso, al haber perdido la visión de Cristo en el centro y en medio de ellos,
se habían olvidado aquel a quien amamos y aquel que nos amó primero. Y es que es el problema que tenemos como iglesia, convertir en un medio en un fin. Y a veces volvemos la iglesia en un fin. La iglesia sigue siendo un medio. El fin siempre será Cristo y su evangelio, su palabra. Nótese lo que esta iglesia le recalca al Señor, o lo que el Señor habla de esta iglesia. No puede soportar a los malos. Has probado los que dicen ser apóstoles, no lo son, algo que también debemos aprender de la iglesia de Éfeso. Hoy que hay tanto apostolitis y que hay tanta cosa, todos esos ministerios apostólicos deben ser probados. Uno debe examinarlos. Uno debe poner en cuestión todo ese movimiento apostólico. Esta iglesia lo había hecho. Había probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los halló mentirosos. Dice el versículo 3 que también ha sufrido, ha tenido paciencia. Vuelve a decir, has trabajado arduamente. Es que era una iglesia de trabajo arduo, muy activa. Dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí hay una paradoja enorme, que parece una contradicción. Es una iglesia que trabaja arduamente por amor del nombre de Cristo sin desmayar. Pero mira el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿esta iglesia ama o no ama? Volvemos entonces a recoger la idea. A veces manifestamos el amor en actividades y las actividades se vuelven en nuestro fin, mas no en nuestro medio. Entonces hay quienes pueden, como dice 1 Corintios 13, dar de comer a los pobres, entregar su cuerpo en sacrificio, pero perder el amor. Quiere decir, hay cosas que nosotros podemos hacer para el Señor con la motivación incorrecta. Hay cosas que nosotros hacemos para el Señor con la motivación que no es la que Él espera. Y esta iglesia de Éfeso nos deja ver que uno puede ser iglesia, tener muchas actividades, trabajar arduamente, de sol a sol, 24 horas, 365 días. Pero si se pierde el foco, si se pierde el norte, si se pierde la meta, si se pierde el centro que es Cristo Jesús, se perdió todo. Esta iglesia, hasta este momento, imaginémonos toda la iglesia leyendo o escuchando lo que se le lee y el Señor dice, has sufrido, has tenido paciencia, y la iglesia levanta la mano y dice, amén Señor, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, amén Señor, y de repente cae este pero. Recuerden que en toda narración bíblica el pero es un contraste, el pero cambia todo el relato, y este pero del versículo 4 no es la excepción. Pero tengo contra ti. Y ahora entonces el Señor viene a reclamar. Después de examinarla, después de mostrar la radiografía de las cosas buenas que no son tan buenas, el Señor les muestra cuál es el centro de su problema. Dejaron el primer amor. Dejaron la motivación correcta para ser y hacer iglesia. El amor hacia Jesús. Ahora, se ha hablado mucho del primer amor, y es que alguien dijo si hay primer amor es porque hay segundo, tercero o cuarto. Bueno, hablar del primer amor sería un tema extenso y merecería mucho más tiempo. Básicamente, el primer amor es el único amor que Jesús espera de nosotros. El primer amor es el único amor que Él demanda de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta iglesia trabajaba por amor del nombre de Jesús, pero no trabajaba con el amor que Jesús esperaba. Así que podemos trabajar en nombre del Señor, podemos levantar bandera en nombre del Señor, podemos salir a defender el nombre del Señor, podemos salir a batallar en nombre del Señor y aún así no amar al Señor correctamente. Suena ilógico, suena paradójico, suena contradictorio, pero es la verdad. Hace tiempos, en los primeros siglos, cuando Constantino abrazó la fe cristiana, iban los ejércitos con las cruzadas, la bandera de la cruz, a matar todo el que no se volviera cristiano. Y en nombre de Cristo mataban a todo el que no se sometiera al cristianismo. Entonces, a veces creemos hacer lo correcto porque lo hacemos en nombre de Dios, pero no lo hacemos con la motivación correcta.
Y cuando hacemos algo con la motivación incorrecta, entonces fracasamos. Ahora, la carta a los Efesios, de aquí de Apocalipsis, presenta una extraña correlación entre el amor, versículo 4, 2:4, y el odio, que habrá en el versículo 6, que nos plantea un problema de intolerancia. Entonces, la ejemplar ortodoxia formal de los cristianos de Éfeso incluía un odio a las obras de los nicolaitas, las cuales dice Jesús, yo también odio. Entonces hay una tensión entre el amor y el odio que se destaca en el paralelismo que se formula de la siguiente manera. Versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 6. Pero tienes esto que odias, lo que yo también odio. Y aquí hay algo bien interesante. Es el punto a favor. El punto a favor que tiene la iglesia de Éfeso es que ellos odian lo que Dios odia, pero no aman como Dios ama. Y eso es lo que nosotros podemos ser como iglesia hoy. Notes entonces que el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora la exhortación de Jesús es recuerda. Entonces hay que echar memoria. Piensa de dónde dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que si yo hago algo para Dios, por amor a su nombre, pero no con el amor correcto que Él espera de mí, ¿es un pecado? Pues sí. Aquí el Señor le está diciendo, arrepiéntete a esta iglesia y haz las primeras obras, que es paralelo con el primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y básicamente, si una iglesia no sirve a Dios con la motivación correcta de amarle a Él y amar al prójimo, esa iglesia no sirve. Es como cuando un bombillo está fundido, hay que quitarlo y cambiarlo. El versículo 6 hay otro pero, y este pero es a favor de la iglesia de Éfeso. Tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Más adelante hablaremos de los nicolaitas, que no eran simplemente un grupo de personas fastidiosas, no. Los nicolaitas eran algo bastante fuerte para la época. Pero hay algo bien interesante frente a esto. Miren los cristianos, como dice Juan Stan en su libro. Esto es un mensaje especialmente para la iglesia evangélica de América Latina. Desde que nació se ha alimentado de polémicas amargas. Durante la mayor parte de su historia ha sido una iglesia anticatólica, antimundo, antiecuménica, anticomunista y antiintelectual. Y a veces, quizá las más de las veces, en el torrente de sus pasiones polemizantes y creyendo que está odiando con Cristo, no se da cuenta que ha perdido su primer amor. Ha dejado de amar con Cristo y está viviendo de sus propios antagonismos y la iglesia se volvió anti todo. Entonces sería parecido a lo que pasó con los efesios al dejar que sus muchos odios llegaran a sofocar el amor con que habían comenzado. Y es que el Señor nos manda a amarlo, a Él y al prójimo, y no dejar que los odios, por todo el antagonismo que a veces tenemos con el mundo, sofoquen ese amor. Un comentarista, Campbell Morgan, dice lo siguiente sobre esta fase de los evangélicos, que debíamos meditar. Dice Morgan, cuando oigo a personas denunciar en lenguaje amargo, lo que consideran falsa doctrina, me preocupo más por los acusadores que por los acusados. Hay una ira contra la impureza que es ella misma impura. Hay un celo por la ortodoxia que es ella misma no ortodoxa. Si han perdido su primer amor, harán más daño que bien con su defensa de la fe. Detrás de todo, contender por la fe, tiene que estar la ternura del primer amor. Detrás de todo celo por la verdad, tiene que estar la apertura generosa del primer amor. Lo que dice Morgan aquí es que a veces odiamos tanto que ese odio contra el pecado ya es pecado mismo. A veces creemos
que tenemos tanto celo por el Evangelio, que ese celo es tan exagerado que ya es inclusive algo malo. Y a veces vamos a defender la fe con tanta amargura y contienda y sin amor, que lo que terminamos es haciéndole un daño al Evangelio, creyendo que lo estamos defendiendo. Entonces nosotros tenemos que pensar como iglesia hoy. ¿Somos como la iglesia de Éfeso? En estos días en que nos hemos dejado de congregar, todas las actividades de la iglesia parecen parar. Sin embargo, hay tanto activismo en las redes. Claro, yo al principio transmitía confinados día por medio, así fuera domingo o festivo. Pero tuve que parar y decir, Señor, ¿hacia dónde vamos? También ahora hay una saturación de trabajo en los pastores a través del teléfono, del WhatsApp, de los medios, de las redes. Y a veces pensamos que ese activismo honra a Dios. La iglesia de Éfeso pensaba que estaba bien. Y Jesús le dice, no, tú estás mal. Has dejado tu primer amor. Y el único punto a favor que tienes es que odias lo que yo odio. Hay un mensaje que hoy podríamos nosotros entonces encapsular. La iglesia de Éfeso debe amar con Cristo y a Cristo como su fin único, pero debe aprender a odiar lo que Cristo odia. Entonces debemos amar como Dios ama y debemos odiar lo que Dios odia. Tristemente, a veces terminamos amando lo que Dios odia y odiando lo que Dios ama. Si un cristiano está en esa vertiente, está perdido. Nuestro llamado es amar como Cristo espera que le amemos. Nuestras primeras obras, recordar de dónde hemos caído, volver a ese primer amor, amarlo con todas nuestras fuerzas, amarlo con toda nuestra mente, amarlo con toda nuestra alma, amarlo sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, pero también odiar lo que él odia. Y es que estos nicolaitas era una doctrina que consistía en la asimilación conformista a la cultura pagana y al imperio romano. Comer carne sacrificada, fornicar con esa idolatría también y terminar rindiendo culto al emperador. Cuando la iglesia está siendo llamada a ser contracultura, los nicolaitas decían, no, todo está bien. No puedes privar a la gente de eso. Podemos ser cristianos y amar al mundo. No. Ese celo sí lo tenía la iglesia de Éfeso, pero nada sirve tener celo y dejar de amar a Cristo. Para poder tener celo por Cristo hay que saber también amarle. Y ese amor debe ser puro, y ese amor debe ser transparente, ese amor debe ser genuino, ese amor debe ser real, ese amor debe ser sin hipocresía, ese amor debe ser el fin mismo, quiere decir, es Cristo Jesús. Pero amemos lo que Dios ama y como Dios ama. Amemos con Cristo, pero también odiemos como Cristo odia. Alguien podría escuchar y decir, Cristo no odia, Dios es amor. No, no solo es amor. También la Biblia nos dice que Él es fuego consumidor y que Él aborrece lo malo. La Biblia dice que el Señor está en contienda permanente contra el impío y el pecador. Somos llamados a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cómo termina la carta? Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene una promesa. Casi que las estructuras de las 7 cartas son iguales. Hay una presentación de Cristo, luego entonces hay una descripción de esa iglesia, luego también entonces hay un reproche o una exaltación a la iglesia. Hay luego una despedida del Señor con el que tiene oído para ir, oiga, va a estar en todos los mensajes, y habrá una promesa. La promesa a la iglesia de Éfeso es al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, sabemos que hay una referencia literal en el Génesis, que había un árbol de la vida y estaba en el paraíso. Obviamente Jesús nos está refiriendo a ese árbol que estuvo en ese paraíso de Génesis. Aquí hay un mensaje figurado, hay un simbolismo en eso. Si uno fuera a revisar la Biblia, el árbol de la vida es nada más que Cristo Jesús y todo lo que Él es y ha hecho.
Y el paraíso de Dios, pues habría que mirar si tiene concordancia con lo que Jesús le dice al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, o lo que Pablo habla en 2 de Corintios 12, el tercer cielo, el paraíso de Dios. La verdad aquí es que hay un llamado a vencer, hay un llamado a esforzarnos. No por trabajar mucho, entonces se honra al Señor. A Marta se le dijo: afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha elegido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada. El llamado como iglesia, entonces, mis queridos, es: amemos como el Señor espera que sea amado, que nosotros le amemos y odiemos y aborrezcamos lo que Él aborrece. Y no pretendamos engañarnos, creer que el mucho activismo y el éxito eclesiástico es lo que Dios busca de nosotros. Puede que para algunos seamos exitosos, inclusive para nosotros mismos. La pregunta es: ¿qué piensa Cristo de ti? ¿Qué piensa Cristo de mí? Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos escudriña. Ella muestra lo más profundo de la mente y del corazón del hombre, las intenciones, las motivaciones, toda ella es verdad. A ti sea la gloria y la alabanza. Ayúdanos a vivir el primer amor, en el primer amor. Ayúdanos a recordar las primeras obras, la pasión y el celo, no por pasión y celo nada más, sino una pasión y un celo impulsadas por el primer amor. Hoy quizá tengamos pasión y celo, pero más como una rutina, como algo mecánico, cuando tú pides que sea impulsada por el amor. Gracias, Señor. Nos adentramos durante estos programas de confinados a hablar de estas 7 iglesias y a mirar qué nos quieres decir en esta época a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Gracias por cada amigo, por cada hermano. Bendícelos en gran manera. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, muchas gracias. Muchas gracias. Lucy Luna dice, como la frase controversial: Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. Eso no está en la Biblia. Dios aborrece al pecado y tiene pleito continuo contra el pecador. Eso es muy laxo y a veces lo expresamos para ganar la simpatía de la gente, pero la Biblia dice que el Señor está airado contra el pecador. La paz de Dios contra ustedes, con ustedes, que la bendición del Señor les acompañe, que el Señor les sostenga. Nos vemos en el próximo programa de Confinados con la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna. Entonces pueden ustedes ir leyendo las cartas y si tienen alguna pregunta que les surja, de pronto aquí en el chat la vamos a resolver. Bendiciones, hasta pronto.